Bien, jóvenes, buen día, buen día. Buenas tardes, ya casi. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Hola, hola. ¿Están o no están? Habla. Buenos días, profesor. Hola, buen día, chicos. Buen día a todos. Bienvenidos. La juventud. A ver, chicos, vamos a empezar. Vamos a desarrollar hoy un tema muy peculiar. Dice ahí el título, clasificación de la oración. Ya vamos a ver toda la variedad de oraciones, cómo se presentan. Profesor, pero que tantas clases de oraciones, sí hay un montón de oraciones, pero en el camino ya hemos estado viendo ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Desde lo que vamos a hacer es ajustar un poco el asunto, complementar ahí, rellenar algunas cositas, y ahí listo, nada más. Pero este es un tema muy, muy enriquecedor, porque te va a ayudar a recordar lo que hemos visto en el camino. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto es como un repaso, diríamos así, una refrescada de lo que hemos estado viendo en sintaxis. Los últimos temas. Reconocimiento del sujeto, del predicado, ¿no? Oración unimembre, bimembre, voz activa, voz pasiva. ¿Te acuerdas de los sujetos tácito, expreso, atributo, complemento directo, complemento indirecto? Toda esa ensalada, toda esa feria, acá lo vamos a remover. ¿Ya? Aquí vas a recordar eso. Si tienes dudas, ahí lo aclaramos, ajustamos, complementamos algo más y vamos a ir agregando otros datos por ahí que no hemos visto en el camino. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así que vamos a estar entrando ahí a la orilla del mar, por ratos ahí hasta la rodilla, ¿ya? Te mojas el ombligo, pasamos hasta el fondo del mar, ahí hasta el cuello, y regresamos y así vamos a estar. ¿De acuerdo? No tanto, de rato en rato nada más, ¿ya? ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Dice acá, hace cuánto recuerdes. Y a la vez este tema te va a servir para los temas siguientes. Oración compuesta. Esta oración, esta es la peligrosa. En San Marcos viene sí o sí. Es raro que no venga. Y cuando viene mata gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los postulantes tira la toalla. La mayoría tira la toalla. Ah, no importa eso. Es que para esto tiene que recordar todos los temas anteriores de sintaxis. Sujeto, voz activa, pasiva, objeto directo, atributo, verbo transitivo, intransitivo. Ah, ya no me acuerdo cómo era. Ah, ya no importa eso. Y deja la pregunta. Tira la toalla. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Que no tire la toalla. ¿Está bien? Esa es la intención. Porque por estrategia, tú le vas a ganar al otro cuando el otro se descuida. Tú te cuidaste, él se descuidó, le ganaste. Vas a perder, vas a ganar 20 puntos, mejor dicho, 40 puntos. Que vienen dos preguntas. En el último examen virtual vinieron dos preguntas de oración compuesta. Dos. ¿Ya? Una vino así directa y otra camuflada. ¿Ya? Y así. Pues este temita no lo puede descuidar para nada. ¿Y quién es el jefe acá? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién mueve todo esto acá? ¿Quién es así como Cerrón que mueve todo igual? Acá, ¿quién es el que mueve todo? El pulpo. ¿Y cuál es el pulpo? ¿De acuerdas o no? El verbo, el Siempre les he dicho. verbo. El El verbo. verbo. Fíjate, estamos en la clasificación, ahora lo vas a ver acá. Dice, según el tipo de verbo, ahí está el verbo, ya se mete el verbo. D, por la voz del verbo, ahí está el verbo. E, según la naturaleza del verbo, ahí está el verbo. F, por la cantidad de verbo, ya el verbo está metidazo ahí, ¿te das cuenta? Por eso te dije, el verbo es el pulpo, entra y se va hasta el final. Ya, cuélgate de un brazo del verbo, un tentáculo del verbo y te vas arriba. Ya, el verbo es un pulpo, no tiene pierde. Siempre vamos a recurrir al verbo. ¿Ya? ¿Está bien? Oye, entonces empezamos. Primera clasificación, dice, según la estructura sintamática. ¿Qué me interesa acá? Estructura de sintagma, de elementos. Sintagma o frase es lo mismo. ¿Ya? Según la estructura, según la conformación. ¿Cómo se conforma la oración por sintagmas? Y son dos grandes, sintagma verbal, sintagma nominal. O sea, frase verbal y frase nominal. ¿De acuerdo? Y de ahí salen dos tipos. Unimembre, bimembre. ¿Cuándo la oración se llama unimembre? Fíjese la palabrita, unimembre, cuando tiene un solo miembro, un solo elemento. Y oración bimembre tiene dos miembros, dos elementos. ¿Y cuáles son esos dos elementos? ¿Ya? Habla sujeto y Predicado. ¿ya?
Predicado. Esa es la oración bienvenida, la Predicado. que tiene sujeto y predicado. O sea, acepta división, acepta partición de sujeto y predicado. Entonces, si yo digo así, fíjate, ya Jorge durmió demasiado. ¿Ya? Oración unimembre o bimembre. Habla. Jorge durmió demasiado. Bimembre. Bimembre, ¿cierto? ¿Quién durmió demasiado? Jorge, ahí está el sujeto. Ya, durmió demasiado predicado. Tiene los dos, oración bimembre. Ahora en vez de decir Jorge durmió demasiado, digo, durmió demasiado. ¿Unimembre o bimembre? Bimembre. Unimembre. A ver, bimembre se llama cuando hay sujeto y predicado. ¿En esa oración hay sujeto o no? No. Sí hay sujeto. A ver, ¿cuál es el Sí sujeto? hay. Sí. Durmió demasiado. ¿Quién? Él. ¿Quién durmió demasiado? Él. Ya lo mencionó Jorge, pero no lo menciono, pero Ah. se puede deducir cuál es. ¿Quién durmió? Él. Cuando el sujeto no está presente, cuando medio que parece que no hay ahí, no se ha mencionado, entonces puede estar tácito. Y cuando está tácito, aplícale los 3 pronombres que te enseñaron en primaria. Yo, tú, él. Yo durmió demasiado. No, no encaja y parece Toledo, ¿no? Ya, tú durmió tampoco. Él durmió. Ah, ese sí encaja. Sujeto tácito. Por lo tanto, oración bimembre. ¿Cuándo se llama bimembre? Cuando tiene sujeto y predicado. No importa tácito, pero hay sujeto. En cambio, la unimembre no tiene ni sujeto ni predicado. ¿De acuerdo? Es un solo miembro, un solo elemento que no tiene división. Un solo bloque. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digo así. Ahora digo así. Ayer llovió demasiado. ¿Unimembre o bimembre? Unimembre. 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 ¿Quién llovió? ¿San Pedro? Profe, la lluvia, pues, pero no voy a decir. La lluvia llovió demasiado, no tiene sentido. Llovió la lluvia, imagínense, es monótono. ¿Ya? Por lo tanto, no hay sujeto, no se puede sacar el sujeto, no se puede partir la oración. Entonces se llama unimembre. Entonces, ¿cuándo es unimembre? Cuando no se puede partir, tiene un solo miembro, un solo bloque que no tiene división, no acepta partición. Y la bimembre sí se parte en 2, sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Ahí vemos los ejemplitos. Pasamos ahora sí, despedimos a el grupo A. Unimembre, bimembre. Unimembre es anoche llovió sobre la gran ciudad. Muy bien, anoche, ¿quién llovió? ¿San Pedro? ¿Quién llovió? La lluvia no, es una oración que está comunicando y nada más, tiene sentido completo. Comunica, ¿no? Pero no se puede sacar al sujeto en el predicado, es un todo. Parece un predicado, ¿no? Pero no es predicado. Es simplemente oración unimembre. ¿Ya? Y la bimembre, ahí sí tienen las dos. Anoche una leve llovizna cayó sobre la gran ciudad. ¿No? Hago la pregunta al verbo, a ver, ¿cuál es el sujeto acá? Una leve llovizna. Una leve. Una leve llovizna, ¿sí o no? Hago la pregunta al verbo, ya saben, yo les he recomendado, aplícale así. Las preguntas para el sujeto son 2, ¿quién? O si no, la pregunta ¿qué? ¿Sí o no? ¿Está bien o no? ¿Cuál manda? ¿La pregunta quién o la pregunta qué? ¿Se acuerdan de eso o no? La pregunta quién. La pregunta quién, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Después viene la pregunta qué. Pero yo te recomendé que haga las 2 de un solo tiro. Más seguro, porque tú no sabes en esa oración si combina la pregunta quién o la pregunta qué. Entonces, cuando hace por separado, de repente, ¿quién? Y no hay persona, pero acá está, y ahí te puedes trastabillar. Entonces, mejor las 2 de un solo tiro. ¿Quién o qué? ¿Quién o qué cayó sobre la gran ciudad? Una leve llovizna. Ahí está, así responde. Ahí está el sujeto y el otro es el predicado. Una leve llovizna, sujeto cayó anoche sobre la gran ciudad, predicado, oración bimembre. ¿Ya está, no? ¿Sí? ¿Salió? ¿Quedó? Habla. Sí, profesor. Ya, salimos de la primera. Segundo grupito. Según el tipo de verbo. ¿Ya? ¿Qué tipo tenemos acá? 2 grupos de verbos, oraciones. Copulativa y predicativa. Bueno, fíjense. Si cuando vimos la clasificación de verbos, no, ahorita vamos a recordar, así que no se preocupen. Ah, su verbo, profe, está bien, usted dice que el verbo, el pulpo, pero ya no me acuerdo mucho. Ahora vamos a recordar. A ver, si vamos a la clasificación de verbos, vamos a encontrar 2 grupos de verbos. Verbos copulativos y verbos no copulativos, o llamados verbos predicativos. ¿De acuerdo ahí o no? Si el verbo es copulativo, la oración se va a llamar copulativa. Y si el verbo es predicativo, la oración se va a llamar predicativa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, oración copulativa es cuando hay un verbo copulativo. ¿Ya?
Y oración predicativa cuando hay un verbo predicativo, verbo de acción. O sea, los famosos verbos, tejer, bailar, cocinar, estudiar, trabajar, reír, morder, acción. Ya, los típicos verbos que son palabras que representan acciones. ¿Ya está bien? Entonces son dos bandos nada más. Por eso hay que hacer en dos grupos. Oración copulativa y oración predicativa. A ver, fíjate la primera, la copulativa. Los atletas estaban avergonzados de jugar mal. Los atletas estaban avergonzados, parecían avergonzados, permanecieron avergonzados, resultaron avergonzados. Ahí está el verbo estar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cómo se llama la parejita del verbo copulativo? Atributos. Atributo. Muy bien, al famoso atributo, ¿no? Ahí está. Los atletas estaban avergonzados, estaban muy tristes, estaban preocupados. ¿Sí o no? Ahí está la cualidad. Ya, esa cualidad se llama atributo. ¿Y cuándo se llama así? Cuando la cualidad del sujeto acompaña verbos copulativos. Ahora vamos recordando. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, ¿qué más? Parecer. Parecer, yacer, Parecer, muy permanecer. bien. Y Permanecer, hacer, y hacer, resultar, quedar, continuar, seguir. Sobre todo estos cuatro, ¿ya? Apréndetelo bien. Verbos ser y estar son los clásicos copulativos, ¿ya? Y dos más, quedar y parecer. Esos otros dos, parecer y quedar también. No le quite la puntería. Después de lo demás, permanecer, resultar, y hacer, en fin. Ya, muy bien. Entonces dice acá, los atletas estaban avergonzados. ¿Cómo se reconoce el verbo copulativo? Porque tiene su pareja. ¿Cuál es su pareja? El atributo. ¿Está bien? ¿Y cómo reconozco el atributo? Porque responde a la pregunta ¿qué o cómo? ¿Cómo estaban los atletas avergonzados de jugar mal? Ya, firman Brasil 4-0, ¿no? Ya, bien. Ahora fíjate, si yo digo, está avergonzado, responde a la pregunta ¿cómo? Por lo tanto es atributo. Otra forma de reconocer. Yo les he dado varias formas, ¿sí o no? El atributo es cualidad del sujeto, acompaña verbos copulativos, responde a la pregunta ¿qué o cómo? Algo más. El atributo también se reconoce porque se reemplaza por un lo, por el pronombre lo. Oye, ¿es verdad que los atletas estaban avergonzados de jugar mal? Sí, los atletas lo estaban. ¿Es cierto que tu prima estuvo muy nerviosa? Sí, mi prima lo estuvo. ¿Es verdad que ese hotel es lujoso? Sí, ese hotel lo es. Se reemplaza por un lo, ya el atributo. Entonces, si ocurre esto, es atributo y el verbo es copulativo. Ya son parejitas de oro, los dos. No se van con otro para nada, ¿eh? Los dos juntos, fiel hasta la muerte. El atributo con el copulativo. Ya, ahí salimos del copulativo. El grupazo. La oración predicativa. ¿Cuándo se llama oración predicativa? Cuando empleo un verbo predicativo. ¿Y cuál es ese verbo? Verbo de acción. Los típicos verbos de acción. ¿Ya? Comer, bailar, estudiar, trabajar, reír, morder, caminar, correr. ¿Ya? Verbo de acción. Ahí tú lo puedes ver. Han asaltado el banco hace unos minutos. El sujeto es ellos. Ellos han asaltado. Ahí está. Acción. Felices jugaban nuestros primos en su nueva casa. Felices jugaban. Acción. Acción de jugar. Ella siempre se peina a la antigua. Peinar. Ese ve y su madre se abrazan. Abrazar. Ellos se fueron caminando lentamente. Fueron. Verbo ir. Todos acción, ¿no? ¿Sí o no? Es el verbo predicativo. Y por lo tanto la oración se va a llamar oración predicativa. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? Ya, habla. Ya, ahora vamos Sí, a profesor. desmenuzar. Cuando vimos los verbos predicativos, ya, o sea, los llamados verbos no copulativos, el otro grupo de los verbos, ¿ya? Ahí hablamos de varios tipos. Hay verbo transitivo, intransitivo, reflexivo, recíproco, cuasi reflejo. ¿Se acuerdan de esa mancha? Ese grupito, ahorita lo vamos a remover un poquito. Ya, por eso aquí vamos a retrasar todo eso, vamos a ir desmenuzando en el camino. Ya, por eso por ratos va a sufrir un poquito, preguntas, pues. No sabe, estás en duda, preguntan, pero no entiendo, pero no me cuadra, no sé, es normal, pues. En la casa es igualito, ¿no? Tu hermano hace documentos, escribe, tipea, todo eso. ¿Ya? Y tú, no, eso no puede ser. Pero sí puede arreglar el caño, ¿no? El otro no puede, no, ¿cómo lo haces? Eso sí, pues. ¿Ya?
tenemos un montón de cualidades, pero también, pues, ignoramos un montón de cosas, ¿no? No nace, no podemos, no entra. ¿Ya? Igual es aquí en los conocimientos. Muy bien. A ver, fíjese, cuando digo han asaltado el banco hace unos minutos, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Han asaltado el banco hace unos minutos. Ellos. Ellos, Ellos. ¿sí o no? Ya, ¿qué cosa pasa con ese ellos? El sujeto ellos. Ya, ellos han asaltado, o sea, ellos realizan la acción de asaltar. ¿Y qué cosa asaltaron? El banco. El banco. ¿Cómo se llama ese elemento que recibe la acción del verbo? Objeto directo. Objeto Objeto directo. directo. Muy bien. Objeto directo. ¿Qué cosa es el objeto directo o complemento directo? El que recibe la acción del verbo. La acción de asaltar la realizan ellos. Ellos son los que asaltan. Y esa acción de asaltar recae en el banco. Asaltaron el banco, asaltaron una viejita, asaltaron una mujer embarazada, asaltaron unos niños, que está de moda ahorita, ¿no? Entonces yo digo, ellos han asaltado, ¿qué han asaltado? El banco, objeto directo. ¿Qué cosa es el objeto directo? El elemento que recibe la acción del verbo. La acción de asaltar recae en el banco. Entonces el verbo se llama transitivo. ¿Por qué? Porque el sujeto realiza la acción y la acción recae en otro. ¿Ya? Entonces cada que el sujeto realiza la acción y otro recibe la acción, es verbo transitivo. Y por lo tanto la oración, ¿cómo se va a llamar? Oración transitiva. ¿Ya? Un tipo de oración predicativa, ¿no? ¿Qué ocurre en la siguiente oración? Felices jugaban nuestros primos en su nueva casa. ¿Quiénes jugaban felices en su nueva casa? Nuestros primos. El sujeto realiza la acción. Nuestros primos son los que jugaban. ¿Sí o no? ¿Y quién recibe la acción de jugar? ¿A quién le hacía jugar? No dice, ¿no? ¿Dónde está? ¿A quién? ¿A la casa le hacía jugar? Ah, no, no sé. No hay. Entonces el sujeto realiza la acción, pero nadie recibe la acción. ¿Cómo se llama ese verbo donde el sujeto realiza la acción, pero la acción no recae en nadie? O sea, no hay objeto directo, mejor dicho. ¿Cómo se llama? Intransitivo. ¿Verbo transitivo o intransitivo? Intransitivo. Intransitivo. ¿Ah? Intransitivo. ¿Está bien? Y ese verbo es intransitivo. La oración, ¿cómo se va a llamar? Intransitiva también. ¿De acuerdo? Por acá, profe, dice, ¿qué es lo que está subrayado en los verbos predicativos? Cuando son verbos, fíjense, cuando son verbos predicativos, lo que está subrayado es lo que va a indicar lo que estoy explicando acá. Por ejemplo, la primera, dice, han asaltado el banco hace unos minutos. Ellos han asaltado, ¿qué cosa han asaltado? El banco. ¿Ya? Este es el objeto directo. Entonces, se llama oración transitiva cuando hay objeto directo. Por eso es subrayado este acá. Este es el objeto directo, el que recibe la acción de asaltar. Ellos han asaltado eso. ¿Ya? En la otra no hay porque no hay objeto directo, por eso no he subrayado nada. Ya, en la siguiente, ella siempre se peina. Este pronombre se hace de objeto directo o de objeto indirecto, depende de la oración. En este caso es objeto directo, igual acá. Porque este se indica que la acción recae en ella. O en la otra abrazan, en el bebé y en la madre. ¿Ya? ¿Está bien? Todos los subrayados son complementos, mejor dicho, ¿no? Complementos del predicado. Ya, y todos son OD. Bien, siguiente, dice... Ella siempre se peina a la antigua. A ver, ¿qué ocurre en esta oración? ¿Cómo se entiende la oración? Ella siempre se peina a la antigua. ¿Cómo se entiende la oración? Que ella realiza la acción de peinar y ¿quién recibe la acción de peinar? Ella misma. Ella. O sea, el sujeto realiza la acción y el sujeto recibe la acción. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se llama esa oración? Donde el sujeto realiza y recibe la acción repercute en él mismo. Reflexiva. Reflexiva. Muy bien, oración reflexiva. ¿De qué cosa es una oración reflexiva? Una oración donde el verbo es reflexivo. Ella se peina, yo me peino, tú te peinas, yo me lavo, tú te lavas, él se lava. Ya se emplea un pronombre reflexivo que hace que la oración se entienda así. El sujeto realiza y el sujeto recibe la acción del verbo, en este caso verbo peinar.
Y así como es uno solo, puede ser más de uno. Ese bebé y su madre se abrazan cálidamente, ¿no? Ese bebé y su madre, sujeto, se abrazan cálidamente. O sea, ¿cómo se entiende la oración? Que el bebé abraza a su madre y la madre abraza al bebé. ¿Ya? Oración, ¿cómo se va a llamar? Ahora es más de uno. Recíproca. Recíproca. Entonces, ¿cuándo se llama recíproca? Cuando es más de uno. Cuando la acción que realizan dos o más recae sobre ellos mismos. ¿Ya está bien? Eso es recíproco. ¿Y qué ocurre en la D, en la última? Ellos se fueron caminando lentamente. Ahora le quito el pronombre se. Ellos fueron caminando lentamente. ¿Significa lo mismo o el significado ha variado ahí? Significa lo mismo. Significa lo mismo. Si quiere, ellos fueron caminando lentamente o ellos se fueron caminando. Ayer dice, mañana iré de viaje o mañana me iré de viaje. Igualitos. No varía significado. Ese niño durmió solito o si no, ese niño se durmió solito. Ya pongo un pronombre, este pronombre se, y el significado no varía. Refuerza la frase nada más. O sea, este se no es objeto directo ni objeto indirecto. Nada. No tiene que ver nada con eso. Por eso no lo he subrayado. ¿Te das cuenta? Después te negrita igual que el verbo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama ese verbo? Donde se utiliza un pronombre reflexivo, ¿no? Acompaña, va acompañado, ¿no? Por un verbo reflexivo, pero este no actúa como tal. Está de yapa nada más. ¿Cómo se llama? Verbo qua. ¿Te acuerdas o no? Ahí estamos bien, por aquí marcaron. Cuasi reflejo. Ya, por lo tanto, la oración se va a llamar cuasi refleja. ¿Ya? ¿Cuándo se hace esto? Cuando empleo un pronombre que está de yapa nada más. No cambia el significado, sí, igualito, nada más. Si quiero lo empleo, si quiero no. Ya, ayer no fuimos al parque, o si no, ayer fuimos al parque. Igualito, no varía. Ya ese es el cuasi reflejo. Por lo tanto, la oración se va a llamar cuasi refleja. Ya está, a ver, hasta ahí. Preguntas, dudas. Habla. ¿No hay duda? Preguntita, preguntota. ¿No? Tranquilo hasta ahí. Tercer grupo, el grupo C, dice, por la actitud del emisor. Por la actitud del emisor. O sea, ¿qué interesa el contenido, lo que exprese? ¿De qué cosa habla la oración? Ahí tenemos enunciativa, dubitativa, desiderativa, interrogativa, exclamativa y la imperativa. Por acá está la C, el grupo C. Acá está en rojito. Ya, a ver, empezamos. Aquí tenemos la oración enunciativa. ¿Qué es oración enunciativa? Aquella que enuncia, o sea, que informa, que afirma o niega. Esa es la enunciativa. Sus preguntas han sido interesantes. Sus preguntas, sujeto, han sido interesantes predicados, ¿no? Está enunciando, informando nada más. ¿Ya? El piso estuvo limpio. ¿Ya? ¿Sí o no? Ayer tomé café. Ya, o sea, lo que sigue, ya habla de información nada más, ¿no? Por eso también se llama declarativa. Oración enunciativa o declarativa. Aquella que afirma o niega. ¿Ya? Esos postulados que hay pues, en matemática, ¿no? Teoremas, ya son oraciones enunciativas. Informan nada más, dan a conocer algo. Ya no es nada figurado, ya normal. ¿Ya? Esa es la oración enunciativa. Pero también hay otras, dubitativa, la que expresa duda. Dubitativa viene el verbo dubitar. ¿Y qué dubitar? Dudar, desconfiar. Tal vez vayan al cine, posiblemente llegue temprano, expresa duda, dubitativa. Desiderativa, ¿qué expresa la desiderativa? Deseo, pues desiderativa. Deseo. Espero que todo resulte bien. Ojalá te vaya bien. Quisiera verte pronto. Oración desiderativa. Interrogativa. ¿Qué cosa señala la interrogativa? Pregunta, pues, ¿no es cierto? Está preguntando, ¿no? Cada que busca una respuesta es interrogativa. Y aquí tenemos dos tipos.
interrogativa directa y la otra interrogativa indirecta. ¿Cuándo se llama directa? Esta es la directa. Cuando la pregunta arranca desde el comienzo, por eso es directa, de frente. ¿Deseas té con limón? Ahí está, directa. Pero puede ser indirecta. La pregunta más fría, más seca, y arranca de más allá. Dime cuál es tu computadora. ¿Ya? A ver, ¿qué diferencia hay entre las dos? Primera diferencia. La interrogativa directa empieza la pregunta del comienzo. Ya, la otra no, empieza más allá. Otra diferencia. La interrogativa directa ya tiene signo de interrogación. La otra no. No hay signos. ¿Ya? ¿Sí o no? Si yo quiero, puedo quitar la palabra dime y digo, ¿cuál es tu computadora? ¿No? Y pongo signo de interrogación normal. Pero así como esta es fría la pregunta, poco seca. Pero es otra manera de preguntar, pues. ¿Qué libro lees? Si no, ¿qué libro lees? ¿Ya? Igual está preguntando. Según el tono que se dé, se pone los signos de interrogación. ¿Ya? Y estos signos de interrogación aparecen acá porque le damos esa tonalidad clásica de la pregunta. ¿Deseas té con limón? ¿Ya? Ahí aparece un tono clásico de la pregunta. O sea, tiende a ir hacia arriba, ascendente, cuando se hace la pregunta. Bien. ¿Ya? Ahí está. Ahora fíjense, si vamos por el lado de la respuesta, ¿qué respuesta vamos a tener? Esto como respuesta, ¿qué va a ser? ¿Deseas té con limón? La respuesta va a ser sí, no. Ya, esa es interrogativa directa total. Cuando la respuesta es sí o no. ¿Ya? A ver, hasta ahí, ¿hay problemas? La interrogativa. Esta es la peligrosa del grupo. Habla, ¿no hay problemas aquí en la interrogativa? Habla. Ya, repito. Interrogativa directa total cuando va con signo de interrogación y la pregunta arranca desde el comienzo, ¿no? Y es tonal, ¿no? ¿Deseas té con limón? Vas a ir al cine. Y si la respuesta es sí o no, se llama total. Directa total. ¿Deseas té con limón? Sí. O la otra opción que diga no. No hay más opción. Sí o no. Y en la otra la respuesta es variada, no es libre ahí. Diversa respuesta. Ya, la exclamativa cuando señala exclamación, asombro. Sí, volveré pronto. Exclamativa. No, ahí están las interjecciones. Ay, oh, puf, no, exclamativas. El imperativo es la que señala mandato. No se lo digas a nadie. Vele, ¿no? Imperativa, expresa mandato. Vete al diablo. No interesa cómo se diga con tal que esté mandando. Por favor, ¿podrías irte al diablo? Igual sigue mandando. Tomen Coca-Cola, prohibido fumar, prohibido orinar. ¿Ya? Son oraciones imperativas. Ya, a ver, dudas hasta ahí. ¿Nada? Seguimos. D, el grupo D. A ver, dos parejitas. Acá son puro parejitas. Dice, activa o pasiva. Oración activa, oración pasiva. ¿Te acuerdas esto o no? ¿Cuándo la oración está en voz activa? Cuando el sujeto realiza o recibe la acción. Realiza. Realiza la acción. Voz activa. Ahí está. Alguien escondía el pequeño baúl en el sótano. ¿Quién escondía el pequeño baúl? Alguien. El sujeto, alguien, realiza la acción de esconder. Voz activa. ¿Y cuándo es pasiva? Cuando el sujeto recibe la acción. El pequeño baúl fue escondido por alguien en el sótano. El pequeño baúl sujeto fue escondido. El sujeto recibe la acción. Voz pasiva. ¿Ah? ¿Está bien? Se conocido, ¿no? Recordando un poquito. ¿Cómo se fueron a la voz pasiva? ¿Cómo se fueron a la pasiva? Utilizando pues el verbo ser. ¿Te acuerdas o no? El pequeño baúl fue escondido, será escondido, es escondido, era escondido. Verbo ser y palabra por. Ahí se fueron a la voz pasiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Verbo ser. Personal, impersonal. A ver, el siguiente grupito, el grupo E. Oración personal y oración impersonal. A ver, de cajón. Ya, oración personal se llama cuando el verbo es personal.
Y oración impersonal cuando el verbo es impersonal. ¿Sí o no? El verbo mueve el asunto, ¿no? Sí. A ver, fíjese. Y cuando el verbo es impersonal, ¿hay sujeto o no hay sujeto? No, profesor. No hay sujeto, pues. Impersonal, no hay persona, no hay sujeto. Personal, sí hay persona, sí hay sujeto. ¿De acuerdo? Ahora, todos los ejemplos, o casi todos los ejemplos que hemos estado viendo por ahí, son de oraciones personales. Hay sujeto. ¿Así o no? ¿Está bien? Oración personal. Dice acá, ella lava cortinas. ¿Quién lava cortinas? Ella. Yo podría decir así, ella lava cortinas aquí. Igual, personal. ¿Y cuándo es impersonal? Cuando no hay persona, o sea, no hay sujeto. Se lava cortinas, se vende cuartos, se alquila muebles. Ya, ahora alguien dirá, profesor, pero cuando digo se lava cortina, ¿qué se lava aquí? Cortinas. Sujeto, pues, profe. Usted ha dicho que se responde la pregunta qué, quién o qué es sujeto. Y acá responde la pregunta qué. Sí, pero la pregunta qué también se hace para el objeto directo. ¿De acuerdo o no? ¿Ya qué? Ya para el objeto directo, ¿no? Ah, asaltaron. ¿Qué han asaltado? El banco, ¿no? Ahí está la pregunta qué. Ya, a ver, ¿cómo salgo el apuro? A ver, ¿qué se lava aquí? Cortinas. Sujeto, ingresó a las peruanas. ¿Por qué no puede ser el sujeto? No, a ver, ¿quién dice? Habla. Responde a la pregunta qué, pero no es sujeto. ¿Por qué? Es objeto directo. En su de. Es objeto directo. ¿No? Profesor, ¿cómo reconocer una pregunta indirecta? ¿Podría repetir, por favor? Ya, a ver, fíjese. Se llama pregunta indirecta, o sea, oración interrogativa indirecta, cuando no se utiliza los signos de interrogación. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué hora es? No, más seco. ¿Qué hora es? No, ahí aparecen los signos de interrogación. No va a haber signo de interrogación, va de corrido frío. Esa es la indirecta. ¿De acuerdo? Si se prefiere, puedes usar el dime cuál es tu computadora. No, quisiera saber quién te está llamando. Es otra manera de aplicar eso. Entonces, cuando es interrogativa directa, van a aparecer dos verbos. Dime, ahí está un verbito, dime, ¿y dónde está el otro verbito? Es. Eso es lo normal, cuando es interrogativa indirecta. ¿De acuerdo? No hay signo de interrogación, la pregunta se hace fría y aparecen dos verbos ahí. Siguiente, ¿ya? Ahora sí quedó. Estamos en donde, acá, ¿no? Se lava cortinas. Ya, habla. ¿Por qué no puede ser cortinas el sujeto? Habla. ¿Se dan cuenta o no? Le he puesto así chiquita, ahorita van a entrar oraciones más grandes, ¿ya? Ya, así chiquita para que lo entienda fácilmente. Ahí fíjate. ¿Por qué no puede ser sujeto cortinas? Dice, se lava cortinas. ¿Qué se lava? Cortina, pues, profe. ¿Sí responde a la pregunta qué? Sí, responde a la pregunta qué, pero no es sujeto, es objeto directo. ¿Pero por qué no es sujeto? Ya, fíjese. Hemos dicho que ¿cómo es el sujeto? El sujeto concuerda con el verbo, ¿sí o no? A ver, si el verbo está en singular, el sujeto tiene que ser singular. Lava, este verbito, lava, ¿está en singular o plural? Singular. 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 Entonces el sujeto tiene que estar en singular o plural. Singular también. Singular. Singular, para que esté en plural. Entonces no puede ser sujeto. Para que sea sujeto tengo que decir, se lavan cortinas. Ahora sí, plural con plural. Ahora sí.
¿Ya? ¿Está bien o no? Ya, más un rato vamos a remover, ¿ah? Ahí lo dejamos tranquilito ahí un ratito. A ver, simple compuesta. Ya, fíjate, hacemos oración personal cuando hay persona, hay sujeto, ahí está ella. Impersonal no hay sujeto. Por eso todas esas oraciones meteorológicas que hablan de llover, granizar, garuar, son impersonales. No hay sujeto. Y simple compuesta. ¿Qué interesa acá? Dice, simple compuesta. Vamos a revisar. Ahí está, dice. Por la cantidad de verbos o proposiciones. Si tiene un verbo, oración simple. Más de un verbo, oración compuesta. Dice, no te veré más tarde. ¿Cuál es el verbo? Veré. No hay otro verbo. Entonces la oración es simple, porque hay un solo verbo. Ya, igual pasa por ahí. Alguien escondía el pequeño bolo, oración simple. Y un montón de por ahí, oración simple. Ya, y esta de acá compuesta cuando tiene dos verbos como mínimo. No te veré más tarde, pues poco me interesas. O al revés, poco me interesas, por lo tanto no te veré más tarde. ¿Está bien? Oración compuesta. Entonces, ¿qué es oración compuesta? La que tenga dos verbos, o si desean dos enunciados. Y estos enunciados se llaman proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado, ya es una expresión que tiene verbo. No te veré más tarde, se entiende. No, pues poco me interesa, también se entiende. ¿Ya está bien? Entonces vamos sellando por acá. Fíjate, ¿cómo se mide? Una cosa es la cantidad de oraciones y otra cosa es el tipo de oración. Ya, si me ponen un texto, me dicen cuántas oraciones hay en el texto. ¿Cuántas oraciones hay en el texto? ¿Cómo se mide? Por los puntos. Ya, o sea, toda oración termina en puntos. ¿Te das cuenta o no? Fíjate estas oraciones. Sus preguntas han sido interesantes, punto. Tal vez vayan al cine, punto. Ahí está el punto, 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 punto. Ahí está el punto. Entonces la oración se mide por la cantidad de puntos. Si me dicen el siguiente texto, ¿cuántas oraciones hay? ¿Qué cosa hago? Cuento los puntos. ¿Cuántos puntos hay? 1, 2, 3, 3 oraciones. ¿Cuántos puntos hay acá? Acá hay 5 puntos, 5 oraciones. Se mide por la cantidad de puntos, la cantidad de oraciones en general, sea simple o compuesta. Pero ¿cómo mido la oración compuesta? ¿Cómo sé que es compuesta? Porque tiene dos o más verbos, dos o más enunciados con verbo. ¿Ya? Entonces dice acá. A ver, entonces vamos a ver si han entendido. Dice, no te veré más tarde, pues poco me interesas. ¿Cuántas oraciones hay acá? ¿Una o dos? Dos. Dos. ¿Cuántas oraciones hay? ¿Una o dos? No te veré más tarde, pues Dos. poco me interesa. Hay dos. A ver, veamos. ¿La cantidad de oraciones cómo se mide? ¿Por la cantidad de verbos o de puntos? Verbos. La cantidad de oraciones. Mm, Toda oración termina en punto. Por cada punto hay una oración. A ver, ¿cuántos puntos hay en la segunda oración? Una. No hay cómo, nomás hay un punto. Un punto nada más, por lo tanto es una sola oración. Y le llama compuesta porque tiene dos verbos o más. ¿Ya está bien? Entonces la cantidad de oraciones se mide por la cantidad de puntos. Pregunte Villarreal, ¿cuántas oraciones y proposiciones hay en el siguiente texto? Oraciones, ha midido los puntos. Hay 3 puntitos, hay 3 oraciones. Hay 6 puntos, 6 oraciones. Ahora, ¿esa oración será simple o compuesta? Ahí es otra cosa ya. Se llama simple si hay un verbo, veré, no hay más. Y se llama compuesta cuando hay más de un verbo, veré y el otro intereses. Ahí es compuesta. ¿Ya está bien? Ahora, ¿qué tipo de compuesta es? Después vamos a ver este desarrollo. Coordinada, subordinada, qué tipo de subordinada es. Ya, ese es el meollo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahorita estamos solamente echando la vacuna, un pedacito de la vacuna nada más. ¿Así? Muy bien, dice, veamos un ejemplo integral. Ya vamos a pasearnos ahora sí, todo lo que hemos visto, ya para de una vez cerrar ahí. Dice, aquel carpintero arregló ese cartel. Aquel carpintero arregló ese cartel. Ahí está la oración. ¿Ya? Bien. ¿Qué clase de oración es? ¿Qué clase de oraciones hay aquí? Bueno, pues hay un montón de clases, ¿no? Según lo que hemos visto. ¿Ya? A, B, C, D, E, F. 6 grupitos. Acá están los 6, los delegados, para esta oración. Dice que esta oración es bimembre, es predicativa, enunciativa,
Habla, ¿coincide o no? Sí, Dice que esta profesor. oración, aquel carpintero arregló ese cartel, es bimembre, es predicativa, es enunciativa, activa, personal y sí. ¿Lo comprobamos? ¿Sí o no? ¿O lo hacen ustedes como Sí. tarea? ¿Lo comprobamos? ¿Sí o no? Ahí veamos. ¿Es bimembre? ¿Cuándo se llama bimembre la oración? Cuando tiene qué cosa? Sujeto y Predicado. predicado. Bimembre. ¿Es bimembre o no? Sí. Aquel carpintero es sujeto, arregló ese cartel, predicado. Sí, es bimembre. Ya está. ¿Es predicativa o no? ¿Cuándo se llama oración Sí, predicativa? profesor. Cuando tiene un verbo Sí. predicativo, un verbo de acción. Arregló, verbo de acción, ¿no? ¿Sí? Sí, cumple, predicativa. A ver, vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué tipo de predicativa es? ¿Transitiva o intransitiva? Transitiva. Transitiva, ¿por qué? Porque tiene qué cosa? Objeto directo. Objeto directo, ahí están. Aquel carpintero, sujeto, arregló, él es el que arregla. ¿Y quién? ¿Él mismo se arregló? No. El cartel, objeto directo, transitiva. Sí, es cierto. Es enunciativa. ¿Es cierto o no? ¿Cuándo se llama oración enunciativa? Cuando se informa, Informa. da a conocer algo, ¿no? Ahí está. Enunciativa llamada también declarativa. Sí cumple. ¿Es activa? ¿Es oración activa, sí o no? Sí. Sí. Sí, también. Sí, activa, ya está, sí, cierto. El sujeto realiza la acción. Personal. ¿Cuándo se llama personal? Tiene Cuando tiene sujeto. persona, o sea, tiene sujeto. ¿Hay sujeto acá o no? Sí. Sí, ahí está el profesor. sujeto. Aquel carpintero, sí, cierto. Personal. Impersonal cuando no hay sujeto. Ni tácito siquiera. Y simple dice. Oración simple, sí, también es cierto. ¿Por qué? Solo hay ¿Por un qué es oración Hay un simple? verbo. Y un Hay un solo verbo, verbo. nada más, oración simple. verbo. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Está bien o no? Listo, ya nos paseamos todito. Vamos a ver cuánto, ahora sí vamos a la cancha. Pregunta 1. Marque la relación incorrecta con respecto a cada concepto. ¿Ya? 1 y 2 son preguntas de teoría. No te descuides. En San Marcos no viene mucho preguntas de teoría. Y cuando viene mata gente. Ahí sí. El alumno sufre un poquito. Más fácil es pues la pregunta práctica, ¿no? Porque el curso es práctico. La primera dosis. Ahora sí, ya comenzamos. Ahora sí vamos a ir entrando ahí en medio del río, al fondo y así en ese plan. Ya está. ¿Cuál será la pregunta 1? A, B, C, D. D. La 1, la D o la B. La D, la D. ¿La D de duda Dedito. o la B de subsidias? De duda. Ya, la D de duda, ¿no es cierto? Ya dice, es un modificador equivalente que se le reconoce reemplazándolo por el pronombre lo. No, si se reemplaza por el lo es, ¿cómo se llama? Atributo, ¿no es cierto? Entonces ahí es relación incorrecta. Respuesta a la letra D. Ya está. A ver, dudas. Habla. ¿Todo de acuerdo la D? Si no te convence, reclama. La B, ¿a qué ha contestado la B? Con duda. Dice, la B dice oración expresada en un solo bloque. Unimembre, es cierto, ¿no? Oración unimembre, aunque tiene un solo bloque, no se puede dividir, pues, ¿no? Eso está bien. Me pide la relación incorrecta. Sintamos frase lo mismo, ¿no? Así que la A está bien. La C también está bien. Concuerda el número de persona con el verbo, el sujeto, claro. El sujeto concuerda el número de personas con el verbo, ¿no? ¿Sí? Es cierto, me pide lo incorrecto, ¿no? Ya, repita la letra D, ¿no? ¿Está bien? Leí correcta, dice profe. Ahí está, te puede pasar, pues. Así es. El asunto es que no te pase a la hora del examen. Ahorita no hay problema. Ahí vas corrigiendo. Así es normal, ¿no? Cuando viene esto incorrecta, estas negaciones, uno se marea. Yo era así como postulante. Yo me mareaba un poco. En esto no tanto. Pero cuando venía negativo, es negación, ahí me acueviaba ahí un poco. Hasta que le agarré el truco. ¿No? Tenía que fijarme bien, estar más concentrado. A mí esto no. O si no, lo transformaba en afirmativo.
ya no me hacía problemas. Pero cuando viene negativo era un problema. Por ejemplo, acá, por ahí te va a chocar con negativas. En la 3, por ejemplo, que no presenta. Te transforma en afirmativa la pregunta, ¿ya? Y te evitas problemas. Ya, lo que conviene decir es, a mí me aparece, ya yo he tenido, eso es personal, así que le voy a comprender a cualquiera acá, pero tiene que solucionarlo. Ya, transformarlo en oración afirmativa. Ya, ahí es más sencillo. Muy bien, entonces la 1, la D. 2. ¿Cuál será la 2? D. La D también. Este ya por descarte, me Sí, está la aplicando ley de dedito. cosenos. Dice, señale lo conceptualmente incorrecto acerca de la sintaxis. Las oraciones predicativas exigen la presencia de un atributo. No, las que exigen el atributo son las oraciones copulativas, ¿no es cierto? Las atributivas, pues, ¿no? Por lo tanto, aquí está incorrecto. Respuesta a la letra D. Ya está la pregunta 2. No obstante, hay problemitas, consultan. La D dice aplicando ley de coseno. Ahí está, ya salió, ¿no ves? Respuesta a la letra D. Ya, 2. ¿Todo claro? Sí, todo de acuerdo a la D, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Quiere que explique algo? ¿No? ¿No hay problema? ¿Qué hizo por acá? Sí, profe, todo claro. Muy bien, seguimos entonces a pregunta 3. Las oraciones son expresiones con sentido completo. Ya pregunta Deco, ¿no? Con flor, comienza a palabrearte ahí, te hace quitar tiempo, te mocha el tiempo ahí. Ya, dice, bueno, vamos a hacer la expresión con sentido completo y autonomía sintáctica. Ya, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando te comienza a palabrear? Ya, saltéate. Busca la pregunta. ¿Qué te está preguntando? No sé qué está preguntando. Nada. A ver, señala la opción que no presenta oración simple. ¿Había necesidad de leer lo anterior? No. ¿Dónde no hay oración simple? ¿Cuál sale? A, B, C, D. La C. Ah, La C. La C. D. si me pide dónde no hay oración simple, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está Oración diciendo? ¿Dónde hay qué compuesta. cosa? Oración compuesta. Dos o más. Oración compuesta, ¿de acuerdo? Cuando son por oposición, sácalo al revés. Ya, si te marea, te vas al otro. Fíjate, si te fijas bien en la clasificación, casi todos son por oposición. Si me pide, ¿cuál oración no es unimembre? ¿Qué me pide? Una oración bimembre. ¿Cuál oración no es copulativa? ¿Qué me pide? La otra, oración predicativa. Acá en esta sí no se puede hacer. ¿Cuál no es enunciativa? Bueno, puede ser un montón. Pero las demás sí son parejitas. Y son dos nada más. Ya, así que si no es una, es la otra. ¿Cuál oración no está en voz activa? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es pasivo? ¿Cuál oración no es personal? ¿Qué me pide? Impersonal. No es simple. ¿Qué me piden? Compuesta. ¿Sí o no? Por oposición nada más. No, aplica el método del serrucho. ¿Ya? Y se acabó. Ya, muy bien, entonces, pregunta 3, ¿cuál sale? No presenta oración simple. O sea, ¿cuál es oración compuesta? ¿Y cuándo la oración es compuesta? Cuando tiene ¿cuántos verbos? Dos o más verbos. Más de 2. 2 o más verbos. Ya está. ¿Cuál salió? La C. C. La C. La C, ¿no es cierto? Creo que mi primo estudia en esta universidad. Vamos a ver si es cierto. A ver, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es Leo y argentino. estudia. El sujeto es argentino, ¿sí o no? Yo. Ahí está. Yo. Creo. Ahí está un verbito, creo. ¿Y el otro verbo cuál es? Que mi primo estudia en esta universidad. ¿Cuál es el otro verbo? Estudia. Estudia. Ahí está. Tiene dos verbos. Oración compuesta. Se acabó el asunto. No, que mi abuelita, nada. Oración compuesta. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué tipo de compuesta? Ya eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahorita en la próxima clase entramos ahí sí ya, de frente. Ya, esto San Marcos te pregunta sí o sí. Exactamente esta es oración compuesta, subordinada, sustantiva. Hasta ahí tienes que saber. No solo hasta ahí, un poco más todavía. Ya, para San Marcos. San Marcos te exige más que Villarreal, más que Cantuta. Bueno, Cantuta será duro, pero más que Villarreal, más que Callao. ¿De acuerdo? Más que la UNI en letra, ¿no? En letra, ¿no? En ciencia sí, pues la UNI dice que el ancho de San Marcos. Ahí exige más. ¿Ya? Bien, entonces respuesta a la letra C. Pero, ¿hay dudas?
Acá supongo que sí va a haber dudas. A ver, la 3. La C, la respuesta clarísima, pero hay una que de repente te quiere hacer tambalear, te quiere hacer caer. Ahora, todas las tienen claro, no hay problema. La demás no le causó problema. ¿No? Tranquilito. ¿Sí? Por acá Sebastián dice, por fórmula general, ¿no? La 3, la C, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. A ver, entonces vamos a entrar un poquito a mojarnos la rodilla, ¿ya? A mojarnos el ombligo. A ver, vamos a ver, fíjate. ¿Por qué no puede ser la A? Dice, tú y yo estaremos unidos para siempre. Profesor, ¿quién estaremos unidos? Porque acá hay un solo verbo, ¿sí o no? Estaremos, hay un solo verbo. Por lo tanto, oración simple, pues, hay un solo verbo. Estaremos es el verbo copulativo y ahí está el atributo, unidos para siempre. Estaremos felices. Ahí está la cualidad. ¿De acuerdo? ¿Quién estaremos unidos para siempre? Tú y yo. Profesor, pero este es sujeto compuesto. Entonces, ¿sí hay oración compuesta? No, este es sujeto compuesto, no oración compuesta. Se llama sujeto compuesto el que tiene 2 núcleos o más. Acá hay 2 núcleos, tú y yo. Sujeto compuesto. Oración compuesta es cuando tiene 2 verbos o más. Acá hay un solo verbo. Por lo tanto, es oración simple, aunque el sujeto es compuesto. Es independiente. Igual pasa en la D. Romeo y Julieta se amaban demasiado. Oración simple, porque hay un solo verbo, amaban. Por eso, pero hay 2 sujetos, dice, se llamaban Romeo y Julieta sujetos, sí. Sujeto compuesto, porque hay 2 núcleos, pero no es oración compuesta. La oración compuesta no se mide por el sujeto, sino por la cantidad de verbos. ¿Ya está bien? Por eso respuesta a la letra C. Pero salta un alumno, a ver, vámonos un poquito más, hasta el ombligo. Jugadores y dirigentes deben aceptar su error. Ya voy a remover un poquito acá. Vamos a ver si se recuerda. ¿Quiénes deben aceptar su error? Jugadores y dirigentes. Sujeto. Sujeto compuesto, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Por lo tanto, oración simple. Profesor, pero acá sí hay 2 verbos, profe. Deben, verbo deber y verbo aceptar. Entonces, compuesto, pues, profe, no. No hay 2 verbos acá. Hay un solo verbo. A ver, pregunto, ¿cuál es el verbo? Deben. Deben. Verbo auxiliar, pues, ¿no es cierto? El verbo deber, debes aceptar. Y este de acá no es verbo, ¿cómo se llama? Aceptar. Verboide. Verboide. Verboide, ya está. El auxiliar es el verbo. El otro, el auxiliado, no es verbo, es verboide. ¿Ya? Y con el verboide forman un verbo compuesto, ¿está bien? Verbo compuesto, pero no oración compuesta. Verbo compuesto. ¿Sí o no? El verbo está compuesto. Más conocido como Perífrasis verbal. perífrasis. Muy bien, excelente, ¿no? Perífrasis verbal. Y cuando hay perífrasis, ¿cuál es el núcleo? La perífrasis. Toda la perífrasis. ¿Cómo estoy seguro que es todo el núcleo? Porque no se puede fraccionar. Yo no puedo decir, jugadores y dirigentes deben su error. ¿No? No tiene sentido. Deben aceptar su error. Tienen que aceptar su error. Van a aceptar su error. ¿No? Hay una perífrasis, una composición. El verbo es compuesto, pero la oración es compuesta, porque hay un solo verbo. Entonces, oración compuesta es la que tiene 2 verbos, sean simples o compuestos. ¿Así o no? Por lo tanto, esta es oración simple. ¿Así? Ahora sí quedó claro, ¿no? Hemos entrado un ratito hasta el ombligo, ¿no? Ahora regresamos. Dice, según el tipo de verbo, las oraciones pueden clasificarse en atributivas y predicativas. Dentro de estas últimas se encuentran las oraciones transitivas, que exigen la presencia de objeto directo. ¿Está bien? Hasta ahí ya te ayudó el deco, ¿no? ¿Y qué es objeto directo? Ya no me acuerdo, ahí la fregaste ya tú, pues. Ya el deco ya te ayudó un poquito. Al chancón no le ayuda, al chancón le perjudica, porque él ya sabe todo esto, y él quiere la pregunta de frente. ¿Qué dice la pregunta? Selecciona la alternativa que presenta este tipo de oración. O sea, ¿dónde hay oración transitiva? A, B, C, D. En la B. Habla, A, B, C, D. B. La B. La D, la B. B. La D de dedo o la B de sus ideas. La B de burro. ¿Cuál? B de burro. La B de burro, ¿no? Ahí está. La madre recibe siempre la mayor atención. La madre recibe, es la que va a recibir. ¿Qué cosa va a recibir la madre? Golosinas, algunos panes,
la mayor atención. ¿Está bien o no? Eso es lo que va a recibir. Y ese elemento que recibe la acción se llama objeto directo. Aquí recae la acción. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, y si ocurre esto, el verbo es transitivo, por lo tanto, oración transitiva. Respuesta a la letra B. ¿Ya están? ¿Quedó claro o no? Habla. Depende, repito, tengo que estar preguntando eso cada rato para asegurarme, porque si no, no podemos avanzar bien, ¿no? Yo no puedo hablar por hablar, a decir, lanzar el conocimiento y el alumno no está entendiendo, ¿no? ¿De qué valió? Se fue al tacho toda la intención que tuve. ¿Ah, sí? Acá está preguntando el profesor, ¿cuáles son los verbos en estudia y qué más? El otro verbo es creo, el verbo creer, pues. Yo creo que estudia más, ¿no? Sí. Verbo creer, verbo estudiar. Note cuando son verbos, ¿ya? O cuando son verbos, ¿ya? El verbo solito está ahí. En la C dice, puede funcionar como ser. No, C es el pronombre es C. Del mete C. Yo me lavo, tú te lavas, él se lava. Se perdió mi billetera, ¿no? Es el C. Es pronombre, no verbo. Ya. Ya, está bien, la 4 no hay problema. ¿Todo de acuerdo? ¿La B? ¿Está claro o no? Si tiene duda, reclama, chico, ¿no? Si la tienes claro también, ya calladito seguimos. Está bien la B, ¿no? ¿Sí? ¿Todo de Sí, acuerdo? profesor. Ya, 5. A ver, vamos a hacer acá lo siguiente. Ya esto todo explicado, así que no es de no explicar nada acá. Vamos a tomar en cuenta el tiempo, el factor tiempo. Ya, a ver, ya saben, San Marcos te da 1,5 minutos por pregunta, en teoría es 1,10 minutos por ahí, ya, en la práctica. Ya, y letras tiene que hacerlo en 1 minuto o menos. A estas alturas ya estamos, ya tema 21, así es que ya lo pueden hacer en menos de 1 minuto. Por lo tanto, le voy a dar 1 minuto y medio para las 3 preguntas. O 2 minutos ya más, no tampoco. 1 minuto y medio, creo, medio minuto por pregunta. ¿Cuál sale? ¿Dónde vas a fallar? A ver, te voy a retar, ¿ya? En ninguna creo, no, todas tan suaves, ¿no? No creo que a estas alturas, ya por lo que tú estás ahí participando, no creo que, no. Quizá las 5, ¿no? De repente fallan las 5. No, pero las 6 y 7 no creo. Ya, pero igual, ¿no? Tomen su tiempo. Voy a medir el tiempo, ¿eh? Por acá quiere que explique lo demás, se explica, profesor. ¿Se refiere a cuál pregunta? ¿De la pregunta 5? Ya, ahorita vamos a aclarar.
La 5. La C. La C, La profesor. C. Ya, la 5, la C, la 6. Ahorita vamos a explicar. La B. La La B. B. La 6, la B. La B. Ya. La 7. La C. La D. Oración C. interrogativa directa total. La C. La C, profesor. La C, muy bien, me ganaron, ¿no? Está bien. C, B, C. A ver, explico, me dicen por ahí. ¿Explico? ¿Sí? ¿Me explico un poquito? Sí, profesor. O todos están de acuerdo y punto. Nada, profesor, ya no, ya aburre, profe, ya me lo sé. A ver, dice la pregunta 5. Existen en nuestro idioma oraciones intransitivas. Estas carecen de objeto directo. Repito, objeto directo o complemento directo es lo mismo, ¿ya? Ya, seleccione usted la alternativa que ejemplifique lo mencionado. ¿Dónde hay oración intransitiva? O sea, donde no hay objeto directo, mejor dicho. Y eso ocurre en la C. El culto por la música clásica empezó en minúsculos escenarios. ¿Quién o qué empezó en minúsculos escenarios el culto por la música clásica? ¿Te das cuenta? Cuando tú haces las dos preguntitas, ¿quién o qué? Ya lo encajas mejor, ¿no? Así lo encajonas de ahí. Pero cuando es por separado, ¿quién empezó? No, ¿quién? No hay quién. No hay persona, entonces no hay sujeto y te rayas ahí. Mejor las dos, ahí lo arrinconas. ¿Ya? ¿Quién o qué empezó en minúsculos escenarios el culto por la música clásica, sujeto? ¿Qué se dice la música clásica? El culto por la música clásica. Empezó, núcleo del predicado del verbo. ¿En dónde empezó? En minúsculos escenarios, circunstancial del lugar. Ya está. ¿Dónde está el objeto directo? No hay. Por lo tanto, oración intransitiva. Y si hubiera lo de, ahí es transitiva. Entonces ya por inercia, ¿no? Aplicando logaritmos, ¿no? A ver, vamos, ¿qué ocurre? ¿No? Si me pide dónde la oración es intransitiva, quiere decir que las demás son transitivas, ¿no es cierto? Van a ser otras, ¿no? Algunos temas del álbum contienen, ¿qué contienen? Alusiones indescifrables. Ahí está el objeto directo. Ahí está lo que contiene. En la B, la revista también incluye, ¿qué cosa incluye? Una selección de fotografías bellas. Objeto directo. En la D, los artículos presentan comentarios de un reconocido poeta. Los artículos presentan, ¿qué cosa presenta? Comentarios de un poeta, ¿no? Objeto directo, ¿no? Y si la oración tiene OD, se va a llamar transitiva. ¿Ya? ¿Está bien? Me pide intransitiva, ¿no? Respuesta a la letra C. No hay OD. En la C, ya aquí creo que no hay nada que explicar, ¿no? ¿Sí o no? Oración declarativa llamada también enunciativa, ¿no? Él pudo cantar bien o él no pudo cantar bien. Oración enunciativa. Respuesta a la letra D, ¿no? Relación correcta. Y la 7 me pide interrogativa directa total, ¿no? La respuesta es sí o no. ¿Recibiste el mensaje? Sí, no, ahí está. Eso es total. En la A, esta es indirecta, me pide directa. Directa es cuando la pregunta arranca del comienzo. ¿Ya? Ahí está. Así que respuesta a la letra C. Ya, listo. A ver, a pesar de eso, si hay alguna duda, habla. ¿Nada? Profe, declarativa es enunciativa, sí, igualito se le llama. Declarativo también llamada enunciativa. Ya, o también, cuídese, después le ponen denotativa. Declarativa es un nombre antiguo, ¿no? Por eso tengan cuidado. Ha venido una pregunta con este nombrecito ya. Ya hace, bueno, 7 años por ahí. Imperativa no, eso sí es distinto. Imperativa es cuando expresa mandato. Vete al diablo. ¿Podría irte al diablo? No, igual. Cada que esté mandando, pidiendo, prohibido fumar, no ensuciar las paredes, prohibido orinar aquí, ¿no? Esa es imperativa. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 8. ¿Existen oraciones cuyos verbos expresan fenómenos meteorológicos o climatológicos, denominadas impersonales? Fenómenos se refiere no a Laura Bozo o Magali, ¿no? Se refiere a los procesos, ¿no? Ya habla de meteorología, clima, tiempo, ¿no? Dice, ahí se llaman oraciones impersonales. Por lo tanto, carecen de sujeto gramatical. No hay sujeto, bueno, impersonal. Marque la alternativa que cumple con dicha información. Donde hay una oración meteorológica. La D. A, B, C, D. D, ¿Cuál? profesor. La D. D2. La D. Me sorprende. La D. Muy bien. La D la respuesta. Toda la noche relampagueó. Verbo de clima, puede ser, meteorología, ¿no?
relampaguear, llover, granizar, garuar, tronar, nevar y así, ¿no? ¿Sí? Respuesta a la letra D. Ya está la 8. ¿Problemas? ¿O no hay dudas? Ahí está aplicando suma de cubo, dice acá. Muy bien, ahí está, ¿no? La 8, respuesta a la letra D. Ahí está, ¿se dan cuenta? Respuesta a la letra D. 9. Según la estructura sintamática, noten que aquí en fíjese, cuando digo relampaguearon de ira, acá hay sujetos, sus ojos, es algo metafórico, ¿no? Connotativo, figurado, también vale. ¿De acuerdo? Hay que entender el contexto nada más, ¿no? 9. Según la estructura sintagmática, o sea, según la presencia de sujeto o predicado, las oraciones se clasifican en unimembres y bimembres. ¿Cuál de las siguientes oraciones no es unimembre? ¿Cuál sale? Aquí se la voy a retar, ¿ya? Aquí van a fallar. La A. Me asombran. ¿Todos de acuerdo la A? La D. La D. La A. La A o la D. Una de las dos. Ya, le voy a dar un poquito. Sí, una de las dos es la respuesta. Una de esas dos es la respuesta. La A o la D. Definan. ¿No pueden? ¿Me explico? ¿Se rinden? Le dije que aquí van a fallar, ¿no? Claro, la chica no ha fallado, me ha dado dura acá. De frente me tapó la boca ahí. Respuesta a la letra A. Ya, ¿por qué? Vamos explicando. Dice, fíjate, esta oración, esta preguntita va a servir para aclarar algunas cositas. ¿Ya? Y la 10 también. ¿Ya? Pregúntale, también voy a hacer un ajuste por ahí y listo. Después ya te paseas de la 11 a la 15, ya no hay problema. ¿Ya? Aquí todavía falta ajustar algunos tornillos. ¿Ya? Ahí fíjate. Dice, ¿cuál de estas oraciones no es unimembre? O sea, ¿qué me está pidiendo? Oración bimembre. Ya, brilla hoy un extraordinario sol. Muy bien. ¿Quién o qué brilla hoy? Un extraordinario sol. Sujeto. ¿Qué se dice el sujeto? Que brilla hoy predicado. Ahí está oración bimembre. Pues. No es unimembro. Tiene sujeto y predicado. Oración bimembre. Por eso, pero no me convence. A ver, veamos. ¿Por qué no puede ser la D? Dice, para ellos no habrá ninguna consideración en misericordia. No vayan a hacer esto. ¿eh? ¿Qué no habrá para ellos? Ninguna consideración en misericordia. Sujeto ingresó a la Vallejo. El sujeto no puede ser este de acá. Igual pasa en la B. Ha habido muchos problemas desde que llegaste. ¿Qué ha habido desde que llegaste? Muchos problemas. Ingresó a las peruanas. A ver, ¿por qué no puede ser el sujeto este de acá? Fíjese, cuando el verbo haber, este famoso verbo haber, está acompañado de sustantivos, ha habido problemas. O acá, habrá consideración, habrá misericordia. Cuando está acompañado de sustantivos, ya el verbo haber es impersonal. Y si es impersonal, es unimembre. ¿De acuerdo? Repito, cada que el verbo haber está acompañado de sustantivos, es impersonal. Por ejemplo, dice, habrá chicas bonitas en la fiesta, habrá chicas. Hubo 5 ollas en la sala, 5 ollas. ¿Te das cuenta? Hubo ollas. Ya, o sea, ¿qué cosa aparece? Sustantivos. Ollas, sillas, manzana, en fin, chicas. Ya, entonces, cuando ocurre eso, el verbo haber está acompañado de sustantivos, es impersonal. Por lo tanto, unimembre. ¿Está bien? Y me pide, ¿qué cosa me está pidiendo? ¿Cuál no es unimembre? Entonces, la B es unimembre, la D es unimembre. Me pide, ¿cuál es unimembre? O sea, ¿cuál es bimembre? Respuesta a la letra A. Ya te he dicho, si te marea la negación, ten cuidado, ¿eh? Yo era de ese grupo. Yo, bueno, cuando practicaba, pues cuando ya postulé, ya di el examen, ya estaba, ya me había afiatado, ya no tenía problema.
Pero al comienzo me practicaba y me mareaba y cuando reaccionaba, uy, ¿verdad? Claro, dice que no, y me mareaba y se me escapaba, me cueviaba. Ya, de repente tú eres de ese grupito, como yo era. Ya, entonces transforma en la afirmativa. Te pide, ¿cuál es no es un miembro? Ah, ya, ¿cuál es mi miembro entonces? Una respuesta a la letra A. Te puede pasar, uy, ¿verdad? Claro, uy, ya lo otro año será. No, pues no, pues antes de tiempo. ¿Ya está bien o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya está solucionado el verbo haber. Un verbo peligroso, ¿ya? De todos los verbos es uno de los peligrosos, ¿ya? El verbo haber. Ya, ten cuidado ahí. Más que el copulativo, porque ya el copulativo ya te he dado la receta. Copulativo, atributo, ¿no? Listo. No hay atributo, no hay copulativo. Son fieles hasta la muerte. Ya. A ver, la 9. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, respuesta a la letra A. ¿Ya? ¿Podemos entrar un poquito más? ¿Ya? Hasta el ombligo. ¿Sí? Vamos a entrar un poco más, ¿ya? A ver, fíjese. Hay 3 verbitos. Ya, anota, chicos. Si no sabes, tienes dudas, medio que te vas a olvidar, anótalo por ahí. ¿Ya? Tú tienes el libro también de esto, ¿no? De los temas también de esta teoría, ¿ya? Así como esta no está en tu libro. Y esta es una teoría que yo he hecho aparte, así personal, para explicar la clase, ¿no? Y complementar lo que tú tienes en tu libro. Ahí hay teoría, quizás más información que lo que te estoy dando aquí, no sé. Pero anota, subraya, pues resáltalo, ¿no? Por ahí anótalo. Muy bien, fíjese. Hay 3 verbitos, ¿ya? 3 verbos que también tienen un aire de peligro. Verbo ser, verbo estar y verbo hacer. Ser, estar y hacer. Estos verbitos, ser, estar, hacer, también pueden ser impersonales. Pueden formar oraciones impersonales, por lo tanto, ni miembros. ¿Ya? Fíjese. Acá está el verbo ser. Ahí está uno de ellos, ser. Pero ¿cuándo es impersonal? Cuando lo que sigue, ¿ya? Cuando el acompañante es una palabra o palabras que hablan de clima, de tiempo. Si las palabras que acompañan a este verbo ser o estar ya habla de tiempo, clima, entonces es impersonal. Meteorológico, pues, se convierte en meteorológico. Será. Pronto será un momento inolvidable. Pronto será. ¿Qué cosa sigue? Será. Un momento. Habla de tiempo. Entonces es impersonal. Ya es de día, ya es de noche. Ya es muy tarde. Noche, día, tarde. Habla de clima, tiempo. Es impersonal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si digo así? Pronto será mamá. ¿Personal o impersonal? Personal. Pronto será mamá. Ahora, ¿hay sujeto o no hay sujeto? Personal cuando hay sujeto, impersonal no hay sujeto. Pronto será mamá. Pronto será abogado. Si yo digo pronto será mamá, ¿cuál es el sujeto? Habla. ¿Quién será pronto Ella. mamá? Ella. Ella. Ahí está, ella, tu abuelita. Entonces ahí sí hay sujeto, es personal. Profesor, ¿y por qué ahora sí es personal si es el mismo verbo? Porque ahora no habla de clima, pues la mamá es clima. Cuando digo mamá habla de tiempo, clima, no. Solamente cuando habla de clima, tiempo, acompaña palabras que están ligadas a eso, ahí es impersonal. Si no, no. El otro verbo estar, igualito, está nublado. ¿Personal o impersonal? Está nublado. O está nublado. Impersonal. ¿Ya? Impersonal, ¿sí o no? ¿Está bien? Está de día. ¿Ya? Impersonal. ¿Sí o no? ¿Cómo saco el sujeto? No se puede. Ahora digo, si está muy triste, ¿personal o impersonal? Personal. Ahora sí. ¿Quién está muy triste? Él, ¿no? Ella. Ahí sí podemos localizar el sujeto. ¿No? Y ahora no habla de clima, pues muy triste, habla de clima, tiempo, no. Ahí vas a la prueba de fuego. Hace frío, ¿personal o impersonal? Impersonal. Impersonal. Impersonal, frío, habla de tiempo, hace frío, hace calor, hace meses que no te veo, ¿no? Habla de clima, tiempo, ¿no? Entonces, cuando las palabras que acompañan a ese verbito, ser, estar, hacer, habla de clima, tiempo, son impersonales. Y si son impersonales, ¿qué oraciones son? ¿Unimembres o bimembres? Unimembre. Unimembres. Todas las Unimembre. oraciones personales son bimembres y las oraciones impersonales son unimembres. ¿De acuerdo? Ahora digo así, hace empanadas. ¿Unimembre o bimembre? Bimembre. Bimembre.
Bimembre. ¿Quién hace empanadas? Él, ella. Hace rocas, hace tortas. ¿No es cierto? Y ahí empanada no tiene que nada con clima, con tiempo. Así que es normal, pues. Oración personal. Bimembre. ¿No? ¿Está bien? Entonces, respuesta a la letra A. ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Quedó claro o no? ¿O se han rayado ahí? No, ¿no? Hemos tenido que entrar hasta el ombligo un poquito, ¿ya? 10, dice, con el pronombre se podemos formar oraciones reflexivas, recíprocas, cuasi reflejas, impersonales y pasivo reflejas. Ya, ahí lo puede ver, ¿ah? Ahí dice, pregunta de eco, no sé, que con palabreo, y ahí puede notar se. Ella siempre se peina a la antigua, se, reflexiva. Ese bebé y su madre se abrazan cálidamente. ¿Está mirando la pantalla? ¿Ya? Se abrazan cálidamente, se. En este caso es recíproca. Ellos se fueron caminando lentamente, ya, se. ¿No? Ahí es cuasi refleja, ¿sí o no? Con este pronombre se pueden formar diversas clases de oraciones, ¿no? ¿Sí? Es lo que está diciendo ahí. Elija la alternativa que ejemplifique estas últimas, dice, las pasivo-reflejas. Ya me pide una oración pasivo-refleja. ¿Qué cosa es una oración pasivo-refleja? Fíjate el nombrecito. Ya, oración pasiva, reflejo. O sea, tiene que ser pasiva y refleja. O sea, una oración que esté en voz pasiva y a la vez utilizo un pronombre reflexivo, reflejo, por ese nombre de reflejo. Ya, ¿cuál sale? ¿Dónde hay eso? Las oraciones pasivas se pueden formar de dos maneras. ¿Ya? Una manera es utilizando el verbo auxiliar ser, que hemos visto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Será reparado, será visto, ¿no? Será llevado, fue llevado, era llevado. No es pasiva, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero otra manera es utilizar el pronombre se. Noten, todo lo que está se cruzaron, se compraron la casa soñada, se comían las uñas, se reparan camas antiguas. Ahí está el se. Ahí veamos. Fíjate, ¿cuál es la respuesta? La C. Ya que es pasivo refleja, que es pasiva la oración y hay un pronombre se. Ya, un pronombre reflexivo, pues. Respuesta a la letra D, ¿no es cierto? Ahí veamos. Dice, se reparan camas antiguas. ¿Qué se reparan? Camas antiguas. Ahí está el sujeto, ¿sí o no? Profesor, pero usted hace un rato hizo una por acá parecida. Se lava cortinas, fíjate ahí. Se lava cortinas. ¿Qué se lava? Cortinas. Y dijo que no es sujeto. Claro, aquí no es sujeto porque cortina está en plural y ver está en singular. ¿Sí o no? El sujeto tiene que estar de la mano los dos. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces acá sí, ¿no? Acá sí encaja. Verbo plural y el sujeto está en plural. Ahí sí concuerda, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se reparan? ¿Quiénes o qué se reparan? Camas antiguas, colchones feos, ya está. Ahí está el sujeto. ¿Está bien o no? ¿Qué se dice de las camas antiguas que se reparan? Predicado. ¿Qué pasa con el sujeto? ¿Realiza o recibe la acción de reparar? Habla. Recibe. Recibe la acción. Se reparan camas antiguas. No dice quién es el que repara, pero sí está este de acá el que recibe la acción de reparar. Y si recibe la acción, la oración está en qué voz. ¿Activa o pasiva? Pasiva. Pasiva. Voz pasiva, ya está. Entonces, esta es pasiva. Pero ¿cómo se formó la pasiva? No ha utilizado el famoso verbo auxiliar ser. No he dicho, camas antiguas serán reparadas, son reparadas, eran reparadas, sino de esta manera, más ágil. Se reparan camas antiguas. Se alquilan cuartos. Se venden tamales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es pasiva. Y por emplearse el pronombre se, pronombre reflexivo se llama pasivo refleja. ¿Ya? Respuesta a la letra D. Eso por si acaso, ¿ya? La pre toma eso un poco. En lo ordinario casi no ha venido, ¿ya? Pero ten cuidado. Pasiva, activa, sí por separado. Pero así un combinadito no ha venido. ¿Ya? Pero la pre, pues sabe que la pre manipula un poco el examen ordinario, ¿no? Trata de favorecer a los alumnos. Le enseña allí algo y por si acaso sale mal, el chico no aprueba en la pre, entonces le manda una chiquita, trata de enseñarle cosas que cree que el otro no sabe. Pero tú sabes y le enfrentas. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, respuesta a la letra D. ¿Ya? Listo, la 10. ¿Dudas?
Ya, regresamos a la orilla. Ahora sí, a partir de la 11 ya facilita y se van a lucir ahí. Ya, la 10 ya, ¿quedó claro? Ya no hay problema, ¿no? Ya habla, la 10. Habla. Sí, profesor. 11. Sí, profesor. 11. Dice, los enunciados, él se vistió rápido. Antes de la 11, ¿eh? Le voy a llevar hasta, hasta el fondo del mar, ¿ya? O hasta el ombligo, no sé. Ahí vamos a ver. Fíjense, una oración puede estar en voz activa o puede estar en voz pasiva, ¿no es cierto? Voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción. ¿Está bien hasta ahí? Ya, ahora. ¿Pero puede estar en activa y pasiva a la vez, sí o no? Sí, profesor. Sí. ¿Puede estar en voz activa y pasiva al mismo tiempo? ¿Cómo sería? Yo me peino. Ahí está. Digo, yo me peino, yo realizo la acción de peinar, activo, pero también yo recibo la acción de peinar, pasivo. ¿Te puede estar en voz activa y pasiva en una oración? Sí. ¿Y cuáles son esas oraciones? Solamente hay dos tipos, nada más. Las oraciones reflexivas y las oraciones recíprocas. Van a estar en activa y pasiva a la vez, siempre los dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Eso por si acaso. ¿Ya? Esto pone en teoría a veces esa cosita. 11. Ahora sí, ya tranquilito, ¿ya? Hasta el final ya, felices. Los enunciados, ahí están los enunciados. Constituyen respectivamente oraciones. ¿Qué tipo de oraciones son? ¿Cuál sale? A, B, C, D. D. ¿Cuál? La D, la La D. D. La D, ¿no es cierto? Es, él se vistió rápido, el sujeto realiza y recibe la acción reflexiva. ¿Está bien? Y si es reflexiva, la B o la D nada más, no hay más opción. Con la segunda se decide todo. ¿Es recíproca o reflexiva la segunda? Ella se miró. Ya saben, si el sujeto es uno solo, el que realiza y recibe es reflexivo. Para que sea recíproca tiene que ir más de uno, ¿no? Dos o más. Por lo tanto, reflexivo. Así que ya está muerto, ¿no? Respuesta a la letra D. ¿Está bien? 12. Según la naturaleza del predicado, García Márquez falleció en abril de 2014. Aquí falta la comilla, ¿ya? Antes García Márquez, para que no digan, por eso no me sale. ¿Qué tipo de oración es? Según la naturaleza del predicado se refiere según el tipo de verbo. La Ahí D. está, pues, transitiva. Intransitiva. A ver, dice, Gabriel García Márquez falleció en abril de 2014. El mismo año en que murió, ¿quién? El Chavo. Así que difícil que te olvides. La D, profesor. La D. Me sorprende. Muy bien, la D la respuesta, ¿no es cierto? García Márquez, sujeto, falleció, núcleo del predicado, en abril de 2014, circunstancial de tiempo. No hay objeto directo. ¿Cómo se llama si no hay objeto directo? Oración intransitiva, ¿no es cierto? Cuando hay OD es transitiva. Muy bien, entonces respuesta a la letra D. 13. A ver, acá ya se lucen, ¿no? El bulto nada más. Los enunciados, ahí están los enunciados. Ya, ¿qué preguntan? Constituyen respectivamente oraciones. ¿Qué tipo de oraciones son? Posiblemente viaje el domingo. No hay nada seguro. Oración que expresa duda. Dubitativa. Así que la A o la C. No hay más opción. De La frente, C, se fueron dos. profesor. La C. La C. Ahora, si te fijas bien en la A y en la C, el segundo enunciado es igualito, ¿sí o no? Así que esto no me ayuda en nada, ¿no? Ya ni lo miro. Así que la tercera es la que decide. ¿Es desiderativa o es enunciativa? Ayer reparó la licuadora. Enunciativa. Estoy informando nada más, ¿no? Enunciativa. Respuesta a la letra C. Ya está. ¿Te das cuenta? Bulto nada más. ¿En cuánto tiempo lo has hecho? 10 segundos será, pues. ¿No? ¿Sí? 14.
Todo eso de reserva de tiempo que te sobre te va a servir para preguntas de ciencias y de matemáticas. Ahí te vas a de repente 2 minutos, 3 minutos, no importa, te despachas tranquilo, porque tiene reserva. Ya, por eso letra siempre rápido, ¿no? Para que tengas ahí un buen bloque y te comas todo el examen. Si no, llegas al 80, ya lo demás ni le he visto, siquiera me faltó tiempo, ya te mato. Ya, según la actitud del hablante o el tipo de intención comunicativa, o sea, el contenido que tiene. La oración, Ludovico, ojalá viajes a Francia, es clasificada como, ¿qué tipo Sí, de oración es profesor. esa? C. A, B, C, D. Desiderativa. Desiderativa, ya está. ¿Ya? ¿Cuánto lo has hecho? 5 segundos. ¿No está bien? Ahora, no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Las chiquitas te pueden tambalear, ¿ya? Te pueden hacer tambalear. La grandaza más bien son más fáciles, ¿no? Le jala la patita y ¡pum! Y se cae la pregunta. Y la 15, elija la alternativa que presente una oración con predicado verbal. Ahora le diré la 14, profesor, pero dice que ojalá viajes a... Hay un solo verbo, profe. Entonces oración simple, sí, es oración simple. También es activa. El sujeto realiza la acción. ¿Sí o no? También es activa. ¿Y por qué no puede ser la respuesta? Porque me pide este criterio, según la actitud del hablante, o sea, de este grupito. A ver, ¿dónde está? Por acá. Este grupito. Dubitativa, enunciativa. Simple compuesta por la cantidad de verbos. Está en otro lado, ¿está bien? Ya tiene que tomar en cuenta, si no, de repente te rayas ahí. Entonces hay 2 respuestas, hay 3, paso. Y pierde 20 puntos. Muy bien, 15. Elija la alternativa que presente una oración con predicado verbal. ¿Te acuerdas eso? No hemos visto últimamente eso en la clase pasada, creo. Predicado. Solamente existen 2 tipos de predicado, verbal y predicado nominal. ¿Cuándo se da un predicado verbal? Cuando el núcleo es un verbo no copulativo, un verbo de acción. Los clásicos verbos de acción. ¿Y cuándo es predicado nominal? Cuando el núcleo es un verbo copulativo. De cada que te pidan predicado nominal, es igual que te pregunten dónde hay verbo copulativo y dónde hay atributo, lo mismo. Ahí no me da vuelta. La Dice, C. si te pide predicado verbal, quiere decir que en las demás oraciones los predicados son nominales. Donde hay un verbal, o sea, donde no hay nominal. ¿Cuál sale? Donde no hay verbo copulativo, mejor dicho. C. La C. A, B, C. A, B, C, D. ¿Cuál? ¿La C? La C. Me asombran. ¿No? Muy bien. Respuesta a la letra. Acá dice acá el chico contestado por acá, Sebastián, por diferencia de cuadrados, ¿no? Muy bien, ahí están. Ya aplicando ahí ya Pitágoras, ahí está, salió, ¿no? Respuesta a la letra D, la 12D dice salió. La 15, entonces, ¿cuál sale? La letra C, ¿no es cierto? Para el falsificador, la autenticidad carece, bueno, ahí está, carece, verbo de acción. Por eso, pero no parece acción, ¿no? Pero no es del grupo del otro lado. ¿Qué cosa carece? La autenticidad carece, ¿de qué carece? De valor. Este es una especie de OD, ¿sí o no? ¿Ya? Si esto fuera predicado nominal, entonces sería verbo copulativo y todo eso, ¿no? Las demás sí tienen copulativo, ¿se dan cuenta o no? Para muchos, la literatura es, ahí está el verbo copulativo. Y lo que sí es el atributo. Un ejercicio ético, una atribución que le doy a la literatura. Casi siempre, su accionar, sujeto, fue prudente, fue oportuno. Ahí está el verbo copulativo, y ahí está el atributo, ¿no? Prudente, oportuno. 2 atributos todavía. Bien, la D igualito. La ética será la búsqueda del sentido propio del quehacer simbólico. La ética será, ahí está el verbo ser, y ahí está el atributo, ¿no? ¿Sí? Mejor dicho, donde no hay atributo, ¿no? Respuesta a la letra C. ¿Ya? ¿Está bien? Listo, chicos, se acabó. ¿A una pregunta final? ¿Ya? Habla. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ya, a ver, por acá está preguntando, profesor, ¿qué quería decir con pasivo reflejo? Que la oración tiene que estar en voz pasiva y tiene que haber un pronombre reflexivo. Ya, cuando te ponen esos letreros, ¿ya? Se alquilan cuartos, ¿no? O sea, los cuartos van a ser alquilados, pero no digo, cuartos serán alquilados. No, sino, ¿cómo poner el letrero? Se alquilan cuartos.
Se indicó la pasiva, cuartos es el que recibe la acción, voz pasiva, y encima pongo un pronombre se. A eso se llama pasivo reflejo. Ya, pasivo porque la oración está en voz pasiva, y reflejo porque se emplea un pronombre reflejo, un pronombre reflexivo. ¿Ya? Eso mete se. En este caso es siempre se. Por eso, ¿cómo era con predicado verbal? Predicado verbal es cuando el verbo, el núcleo del predicado es un verbo de acción. Tejer, bailar, cocinar, reír, ¿no? Verbal. ¿No? Casi todos los verbitos que hemos estado viendo por ahí de ejemplo, ¿no? Posiblemente viaje, predicado verbal. Acción. Deséate con un desea, acción. ¿Ya? Predicado verbal. Acá los 3 son predicados verbales. En la 13. En la 14 también, ¿no? Ojalá viajes, acción. Predicado, verbo de acción. Muy bien, chicos. Se acabó entonces. Gracias por atención. Ya, ahí nos quedamos. Ya, chao, chao. Gracias, profesor. Ya, chicos, chao, chao. Hasta luego, señorita.